Hebreos 11:32. Hermanos, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta serie de estudios que tenemos de los ejemplos de fe. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que muchas veces hay quienes no lo han escuchado hablar inclusive, pero antes que nada vamos a hacer una oración para ofrecerle a Dios este estudio y pedirle que nos guíe y que un servidor sea instrumento de Él para que sean palabras fáciles y entendibles, para que este estudio pueda quedar grabados en nosotros y podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Les invito a que me acompañen, vamos a hacer oración. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche que estamos aquí reunidos, Padre, tus hijos, donde hemos apartado este tiempo para acudir a la cita contigo, de este estudio que tú has tenido a bien, Padre, tener para nosotros como un mensaje de conocimiento de tu palabra y un mensaje, Señor, para que sea ejemplo para nosotros y podamos llevarlo a nuestra vida. Te pido, Padre, que me hagas instrumento tuyo en este estudio y que sea tu palabra de lo alto que venga, Señor. Dame, Padre, palabras fáciles y entendibles para que todos podamos captar este mensaje que tú has preparado para nosotros. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes presencialmente en este estudio y a nuestros hermanos que estén conectados a través de la plataforma. Y te pedimos, Padre, que a nuestros hermanos que no han podido conectarse o han podido llegar aquí, Padre, quites tú toda clase de obstáculos y los traigas con bien para que todos seamos partícipes de este alimento espiritual. Te damos las gracias pidiéndote esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, les comentaba que un personaje que está enlistado en Hebreos 11, específicamente en Hebreos 11:32, de los varios personajes, este personaje nos ha llamado la atención a algunos por el hecho de que no todos saben o conocen acerca de este personaje llamado Jefté. Mi hermano Martín, ¿quieres darle lectura de favor a Hebreos 11 en el versículo 32? Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté o de David, así como de Samuel y de los profetas. Gracias, mi hermano. Vemos que ahí está mencionado. Aquí está mencionado Jefté. Pero, ¿quién fue Jefté? ¿Y por qué está incluido en esta lista de ejemplos de fe? Jefté, hermanos, Jefté fue un gran guerrero de la tierra de Galaad. Fue hijo de una mujer prostituta. En algunas otras versiones habla de que fue hijo de una mujer fornicaria. Así lo califica. Su padre, cuyo nombre era precisamente Galaad, tenía otros hijos, pero con la esposa, con la mujer legítima. Y cuando estos hijos crecieron, lo que hicieron fue que echaron a Jefté no solo de la familia, sino del país. Lo sacaron del país. Le dijeron precisamente, hijo de prostituta, tú no vas a heredar las propiedades de nuestro padre. Nosotros somos los hijos legítimos. Tú eres hijo de una ramera, hijo de una fornicaria, y tú no vas a heredar absolutamente nada. Y lo echaron, lo expulsaron de la casa
y del país. Jefté, cuando él se vio ya expulsado de ahí, huyó y vivió en la tierra de Tob. Este lugar Tob es un lugar que, como todos los lugares, tiene un significado. Y el significado de Tob era bueno. Y era una ciudad que estaba situada allá en el sur de Haurán. Y lo que pasó es que pronto a él se le unieron varios personajes. Fue una banda de gente que era considerada de lo más miserable, considerados como bandoleros, y que lo seguían a él, a Jefté, lo siguieron y estuvieron con él. Hicieron una gavilla de bandidos. Y fue precisamente por ese tiempo cuando los amonitas, específicamente los hijos de Amón, fueron los que comenzaron la guerra contra el pueblo de Israel. Los jefes de Galaad, ¿saben lo que hicieron? Lo mandaron a buscar a Jefté. Lo mandaron a buscar y para que Jefté los dirigiera en la guerra. Porque ninguno de ellos se sentía capacitado. Entonces lo buscaron para que lo dijera contra los amonitas. Entonces cuando llegaron ante él, este Jefté les dice: bueno, a ver, ¿ustedes por qué acuden a mí? ¿Por qué vienen a mí si ustedes me odian? Ustedes, se supone que ustedes me expulsaron del país inclusive y me sacaron de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a mí cuando están en dificultades? Y ellos le respondieron, le dijeron: mira, venimos a ti porque te necesitamos. Porque ya sabían que era un guerrero, ya sabían que era bravo, ya sabían el antecedente que había acerca de él, que estaba con una bola de bandoleros y de bandidos. Entonces, sabiendo todo ese tipo de antecedentes, lo buscaron para que lo defendiera. Dice: te necesitamos. Y fíjese lo que le propusieron: si tú quieres ser nuestro comandante en esta guerra contra los amonitas, nosotros te vamos a hacer rey de Galaad. Era tanta la desesperación de ellos que le ofrecieron hacerlo rey, con tal de que los dirigiera, porque ellos tenían miedo, se sentían inseguros y sabían que él era el único que podía ayudarlos. Jefté se sorprendió y entonces les dice: ¿de veras? ¿Ustedes esperan que yo les crea eso? Entonces, podemos imaginar, es un sentimiento extraño que debió haber tenido Jefté cuando sus hermanos que estaban ahí con los ancianos de Galaad, ahí estaban sus hermanos también, cuando sus hermanos y sus antiguos vecinos inclusive le estaban implorando que se convirtieran en jefe de ellos. Intentaban de la mejor manera posible borrar esa imagen, deshacer su anterior crueldad que habían tenido con él. Y lo que querían era conseguir que él los apoyara por la seguridad que les implicaba el que él los representara. Porque ellos tenían miedo, que ellos querían que él aceptara la propuesta que le estaban haciendo. Querían que asumiera el cargo, ese puesto, para el que ninguno de ellos era apto. Ninguno se sentía
capacitado para eso. Por eso fue que acudieron ahí con Jefté. Ahora, este Jefté, él se decía a sí mismo en sus adentros, lo que puede ganar un hombre maltratado, si tiene paciencia, si sabe esperar pacientemente su momento. Nosotros podemos pensar, bueno, si lo habían echado fuera, si no lo querían, pero más que nada, por puesto que ahí estaban inclusive sus hermanos, y lo odiaban, y no lo querían, y también estuvieron ahí precisamente para ir a rogarle que aceptara, representarlos, que aceptara ser comandante de ellos para que luchara esa lucha por ellos. Este Jefté, no expresó ningún reproche, no les reprochó nada sobre el pasado, no tocó el punto, él solo puso condiciones. Fue lo único que hizo, poner condiciones para el futuro, condiciones que él consideraba que eran condiciones razonables. Esa disposición y el estar presto, como lo vimos ahí con Jefté, esto nos proporciona a nosotros como cristianos una gran lección. Nos muestra cuán dispuestos debemos nosotros estar para perdonar. Vemos que él no reprochó, él perdonó en ese momento a sus vecinos, a sus hermanos, a los ancianos de Galaad. No les reprochó nada. Y tuvo esa disposición de aceptar. Y hizo a un lado el coraje, hizo a un lado el rencor. Y eso nos da una lección a nosotros para olvidar también los malos tratos y devolver siempre bendición por maldición y devolver bien por mal. Notamos nosotros en las Escrituras, hermanos, la manera tan singular en que Jefté aceptó este cargo. Sabía que la victoria sobre los amonitas, sobre los hijos de Amón, no iba a ser un mérito suyo. Él ya lo sabía de antemano, sabía que no iba a ser mérito suyo, que iba a ser mérito de Dios. Él lo sabía, porque a él consideraba a Dios el verdadero vencedor. Después de que él fue nombrado jefe y capitán, pronunció todas sus palabras, pero las pronunció ante el Señor. Dice la literatura, en Mizpa, allá en Jueces, en Mizpa, que era el pueblo del que él provenía. Y aquí fue cuando hizo su voto fatal, ese voto fatal que habla precisamente sobre la historia de Jefté, que distingue eso. Un voto fatal lo realizó como una nueva garantía de su dependencia, como una garantía de su dependencia de Dios. Y por ese deseo que él tenía de honrar a Dios. Precisamente por eso hizo ese voto, que vamos ahorita a ver más adelante de qué manera fue y qué consecuencias le trajo. Lo más extraño de todo esto es que a Jefté se le debiera haber permitido hacer este tipo de voto en estas circunstancias. Pero fíjese que esto era algo muy común en ese tiempo. En los tiempos de gran peligro, generalmente lo que hacían era dedicar algún objeto muy valioso a Dios como promesa.
o era un objeto o era un animal, pero se ofrecía en sacrificio, en holocausto. Pero Jefté, aquí lo que hizo él, fíjese, que ahorita cuando veamos la manera como lo hace, Jefté lo que dejó que Dios, o sea, él no especificó, nunca especificó objeto o animal, absolutamente nada. Dejó que Dios seleccionara esta vez el objeto. Se lo dejó a él. Simplemente pensó él, Dios se va a ocupar. Dios se va a ocupar. Si Jefté se decía a sí mismo, si yo vuelvo en paz y victorioso de los hijos de Amón, ofreceré al Señor lo primero que salga de la puerta a recibirme. Y esto parecía que era un acto piadoso. Dejar que Dios eligiera, que Dios decidiera qué objeto, qué animal, X. Pero el error de Jefté fue suponer que Dios seleccionaría y que Dios aceptaría la responsabilidad que él le estaba imponiendo a Dios. Y eso es algo que no podemos hacer nosotros. No podemos imponerle una obligación a Dios. Cuando Jefté le envía mensajeros al rey de los amonitas, le hace una pregunta sencilla. Con el mensajero le manda a decir, oye, ¿tú por qué estás en la tierra de Israel? ¿Por qué están ustedes en la tierra de Israel? Lo que buscaba y lo que pretendía era que con diálogo, con diplomacia, se pudiera evitar el llegar a la guerra. Pretendía evitar precisamente eso. Entonces, el rey de Amón le dijo que ellos estaban ahí en Israel porque en realidad esa era su propia tierra. Pero que Israel se las quitó a ellos en forma injusta. Se las quitó injustamente. Entonces Jefté vuelve a mandar al mensajero y le vuelve a enviar otro mensaje al rey de los amonitas explicándole lo siguiente, el por qué Israel tenía derecho sobre las tierras. Esa tierra que los amonitas estaban reclamando que eran de ellos. Jefté le recordó al rey de los amonitas que anteriormente los amorreos habían derrotado y conquistado a ellos, a los amonitas. Cuando los amorreos conquistaron a los amonitas, tomaron el control de esa tierra. Entonces, cuando Israel derrota a los amorreos simplemente tomaron la tierra de los amonitas tomaron la tierra de los amorreos, que era anteriormente tierra de ellos. Y para esto, fíjese que esto fue mucho tiempo que había estado esta tierra en poder de Israel. Inclusive Jefté le dijo que, bueno, fíjese cómo lo manejó Jefté este asunto. Le dice, ya que Dios le dio esta tierra a Israel, los amonitas en su momento no la reclamaron.
Argumentó Jefté que, entonces, bueno, que el dios Quemos, que era el dios de los amonitas, que interviniera para conquistar la tierra de Israel. Ya que Israel tuvo esta tierra por 300 años. Fueron 300 años lo que Israel tuvo esta tierra. Y esto demostraba que Quemos, su Dios, no era más grande que el Dios de Israel. Porque si así fuera, ya hubiera recuperado esa tierra. Ahora, esos 300 años equivalen al total de los jueces que habla la Biblia, al total de todos los jueces y los periodos de opresión. Era mucho tiempo. Este era un gran reto al decirle: mira, si tu Dios es lo suficientemente poderoso para darte la tierra, pues entonces deja que lo haga. Veremos quién es más fuerte, Jehová o Quemos, tu Dios. Jefté no vio esta batalla entre dos ejércitos, sino entre el Dios de Israel y el Dios falso de Amón. Tuvo sabiduría al ver esto primero como una batalla de carácter espiritual, más que como una batalla entre dos ejércitos. La respuesta lógica y razonable de Jefté no tuvo efecto, para nada, no tuvo efecto sobre el rey de Amón. Por lo tanto, la guerra era inevitable. No se pudo evitar la guerra. Fue cuando el Espíritu de Dios vino entonces sobre nuestro personaje Jefté. Está claro que esta era la fuente de la valentía de Jefté, porque Jefté por sí mismo no era un hombre valiente, era un hombre temeroso. Era un hombre malo, eso sí. Se hizo malo cuando se juntó con esa gavilla de bandoleros. Pero no era un hombre valiente, y su valentía vino precisamente de la fuerza de Dios. Y esa fuente de poder, ese coraje, puede ser también la fuerza de cada uno de nosotros. Si nosotros nos encomendamos, si nosotros nos apoyamos, si nosotros dependemos de Dios. Porque muchas veces cuando no llega uno a la conclusión de que solo no puedo, solo no he podido. Ya me cansé de intentarlo y solo no puedo. Las veces que me he apoyado en Dios, las cosas han resultado. ¿De qué manera? A veces no sabemos ni explicarlo, pero las cosas se resuelven. Pero cuando nosotros nos apoyamos y dependemos de Dios, necesitamos nosotros llenar nuestras vidas, hermanos, con Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, esta nos hace avanzar. Vamos siempre hacia adelante en el sentido de progreso espiritual. Dice la Escritura que Jefté hizo voto a Jehová, y aunque era un voto bien intencionado, este fue un voto necio. Fue un voto necio. Y este tipo de votos, hermanos, pueden ser intentos de manipular a Dios, o el pretender ponerlo
bajo obligación a Dios, ponerlo bajo obligación hacia nosotros. Es mejor, siempre, es mejor estar del lado de Dios que intentar persuadir a Dios para que esté de nuestro lado. Es mejor estar del lado de Él. Y fíjese que aún una persona llena del Espíritu Santo, aún así, puede hacer cosas necias. El Espíritu Santo no nos controla. No, el Espíritu Santo no controla a nadie. El Espíritu Santo nos guía. Él nos guía. Y esa guía puede ser resistida o puede ser ignorada. Cuando no se escucha al Espíritu Santo, se ignora o se resiste. No hay necesidad de pretender sobornar a Dios, sobornar la ayuda de Él. No hay necesidad de eso, como Jefté lo hizo, por su promesa apresurada. Dios, Él dará con gusto y libremente, siempre de su propio corazón de amor, la ayuda que necesitamos. Él sabe qué cosas necesitamos. Si tan solo nuestro camino está correctamente ordenado delante de Él, Él de su corazón lo da. Jefté hizo un voto, que es un compromiso, promesa. Cuando él dijo, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, lo ofreceré en holocausto. Y esto lo decía argumentando que si Dios le concedía la victoria sobre los amonitas, y si él regresaba con vida. Y sucedió que Dios sí le concedió la victoria sobre los amonitas. ¿Puedo leer el texto? Adelante. Es Jueces Jueces 11. 11, capítulo 30. Así es. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Gracias, sí. Es correcto. Ahí en Jueces 11, 32, precisamente, viene este pasaje. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios sí le concede la victoria sobre los amonitas. Dios ganó una gran e importante victoria por Israel por medio de Jefté. Jefté fue un hombre que fue utilizado por Dios para ganar esa importante victoria. Y él superó la amargura, Jefté superó la amargura y el rechazo de su familia. Y esto fue por un amor que él naturalmente no tenía. Y esto lo superó a pesar de su difícil pasado que traía arrastrando. Dios lo utilizó de una manera por demás, como lo leemos en las Escrituras, por demás maravillosa. Jefté había hecho su necio voto y lo hizo sinceramente. Él no lo hizo con otro, él lo hizo sinceramente y con la intención de mantenerlo, de mantener su promesa y cumplirla. Pero él no consideró seriamente las consecuencias del voto, por supuesto. Por eso, él se entristeció cuando su hija fue la primera en salir a saludarlo fuera de su casa.
ella entonces, su hija, tenía que ser el sacrificio que él había prometido a Dios. Que usted nunca se imaginó que sería su hija quien saliera a recibirlo. Él había considerado que fuera una vaca, una oveja. Pero cuando su hija salió, él pudo haber dicho lo siguiente, pudo haber dicho inmediatamente, lo pudo haber dicho, dice, he hecho un voto necio y va a ser más pecaminoso de parte mía y para mí el guardarlo, el mantenerlo, que el romperlo en este momento. Eso lo pudo haber hecho para evitar el cumplir con ese voto. Era un voto tan necio, y pudo haber dicho, me arrepentiré delante de Dios por mi voto necio. Hay quienes piensan que Jefté en realidad ofreció a su hija en holocausto, en un sacrificio humano. Pero mire, veamos, si él lo hizo, esto fue exactamente un ejemplo de celo equivocado para con Dios. Porque Dios jamás, y podemos leerlo en las Escrituras, jamás le pidió que hiciera un voto tan necio. O que le cumpliera de una manera tan necia también. Cuando su hija llora su virginidad junto a sus compañeras y se lamenta de que nunca conoció varón, esto indica que fue más probable que Jefté apartara a su hija para el servicio del tabernáculo. Ese era el sacrificio que él hacía, apartarla para el servicio del tabernáculo conforme a un principio que está mencionado en Levítico 27, del 2 al 4. ¿A quiénes tenemos conectados ahí, mi hermano Martín? El hermano Roberto, la hermana Esther, la hermana Lucina, la hermana Robí y el hermano Ricardo. Hermana Robí, ¿está disponible? No. Bueno, hermano Ricardo, ¿sí nos escucha? Buenas noches, mi hermano. Si no, le puede dar lectura a Levítico 27, del 2 al 4. 27 del 2 al 4. Levítico 27 del 2 al 4. Sí. Ok, dice la palabra de Dios. Habla a los hijos de Israel diciéndoles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Es correcto, hermano. Gracias. Si vemos al final del versículo, igual nos habla tanto para varones como para mujeres, había un precio. Se estimaban en un precio cuando era en el sacrificio. Cuando era el varón o la mujer. Ahora, era un costo que le ponían. Y aquí las personas que eran apartadas para Dios en un voto no eran requeridas a ser sacrificadas. Había un costo, si lo vemos. Como lo eran los animales. Entonces, estas personas eran dadas para servicio al tabernáculo. La Biblia habla de mujeres
de mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo cuidando. Y lo vamos a ver ahorita. Había mujeres que eran apartadas para el servicio del tabernáculo y eran llamadas las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Le quiere dar lectura a mi hermano Vicente ahí a Éxodo 38:8? Esto lo vemos en Éxodo 38:8 y en Primera de Samuel 2:22. Si usted me quiere ayudar con la segunda, Primera de Samuel 2:22. 8, sí. Uh-huh. También hizo la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Gracias, hermano. Ahí está donde están mencionadas las mujeres de las que estamos hablando. Y Primera de Samuel 2:22, hermana Ceci, de favor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí están mencionadas también. Estas mujeres que habían sido apartadas precisamente para el servicio del tabernáculo. Ahora, es lo más probable que la hija de Jefté se convirtiera en una de estas mujeres. Ese era el sacrificio que se considera que hizo Jefté. No sacrificarla, no matarla, sino apartarla. ¿Qué pasaba? Que eran vírgenes totalmente, nunca habían conocido varón, y en vez de tener una vida normal, casarse, quedaban apartadas para el servicio del tabernáculo. Ese era el sacrificio. Las ofrecían. Y es lo más probable que su hija se convirtiera en una de ellas, de estas mujeres que menciona Éxodo y Primera de Samuel. Al enviar a su única hija, dice, sin casarse, al servicio del tabernáculo, por el resto de su vida, no era temporal, era por el resto de su vida, muestra qué tan en serio tanto Jefté como su hija tomaron su promesa para con Dios. Hay otras versiones y teorías de que Jefté, de una manera horrible, cumplió su voto al realizar el sacrificio humano de su propia hija. Algo que no puede ser sostenido. Pero su compromiso de ser una de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo parece ser la mejor explicación. ¿Por qué? Debido a que Jefté está enlistado como un héroe de la fe en Hebreos 11:32. Si hubiera sido un sacrificio humano, no estaría Jefté incluido en esta lista de hombres y ejemplos de fe. Resulta difícil creer que él hizo algo contrario a las maneras de Dios al ofrecer a su hija como un sacrificio humano. Y todavía aún así ser mencionado como un hombre de fe. Este estudio de este personaje Jefté nos revela una vez más el que Dios utiliza a las personas para sus propósitos sin importar su pasado. Siempre y cuando las personas estén arrepentidas y que estén dispuestos a obedecer a Dios. En todos los casos que nosotros hemos venido viendo en estos estudios de ejemplos de fe, de hombres de fe y mujeres de fe,
resalta una característica como tema central: la obediencia. Ese es el tema central. La verdadera fe, no fe únicamente, la verdadera fe produce obediencia. Si hay fe, hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay suficiente fe. Es poca fe. Y la misma literatura nos habla en los evangelios de poca fe, mucha fe, aumentanos la fe. Recuerdo muy bien una prédica que un día dio el hermano Vicente precisamente referente a esto, a la fe, que puede ser poca, nada de fe, mucha fe, o aumentan la fe. ¿Por qué pedir que aumente la fe? Entonces la fe no es una sola de una sola dimensión. La fe puede ser poquita. Y si hay la verdadera fe, es cuando la fe necesaria y suficiente que produce obediencia. Y es el tema central en cada uno de estos personajes, de cada uno de ellos. Y si recordamos cada uno y como personajes como Rahab, por ejemplo. Rahab era una prostituta. Dios utilizó a una prostituta y está enlistada también aquí en Hebreos 11 como un ejemplo de fe. ¿Cuál era la característica principal? Fe. ¿Qué produjo esa fe en ella después de haber sido una mujer pecadora? Produjo obediencia. Esa fue su fe. Este es el estudio correspondiente a este día, hermanos. A mí me pareció muy interesante. Muchos cristianos no conocen a Jefté. Muchos no hemos conocido de Jefté. Se nos escapa. Algunos, hasta Gedeón se ha escapado de muchos. Pero la Biblia los muestra como ejemplos de fe. Entonces, si hay algún comentario, cualquier comentario que tengan, alguna duda, alguna pregunta, o nuestros hermanos que están conectados por la plataforma, si tienen algún comentario, alguna duda al respecto, adelante. Pues yo sí, aquí sí tengo dudas porque Adelante. aquí en el 34 me dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces aquí, pues bueno, si él, por ejemplo, hizo ese voto a Jehová de entregar a la hija en holocausto, yo luego pregunto, ¿no habrá pasado igual que Abraham? O sea, aquí, por ejemplo, Abraham, Dios le ordenó que sacrificara al hijo, pero acá él mismo ofreció a la hija. Bueno, no ofreció a la hija, ofreció a lo que primero que le abriera la puerta. Es un voto de promesa. La que dice que le abrió la puerta, que estaba danzando, y con panderos lo recibió. Y entonces él, pues, ese dolor, pues no es de que alguien va a entregar a Dios, a Jehová. Pues no, porque por ejemplo vemos a Ana, que ella entregó a su hijo, lo entregó,
y pues no eran lágrimas de dolor ni de nada de eso. Entonces, bueno, aquí luego dicen las escrituras que él después peleó con los Efraín, y ahí ganó también. Entonces, bueno, yo aquí el ejemplo de fe que yo veo en Jefté es que él sí entregó a la hija en holocausto, bueno, pues la sacrificó. Yo entiendo así, que la sacrificó, y luego él, a pesar de eso, pues obviamente esa mujer se sintió culpable, a lo mejor sintió muchas cosas de haber entregado a su hija, pero él se recuperó y siguió peleando para ellos, para los de Gadá, y vencieron a los de Efraín, porque también Efraín, que eran de las, bueno, peleaban entre ellos, ¿no? Porque eran de las tribus. Entonces, pues bueno, yo ahí sí tengo duda, la verdad. Sí, no, y es razonable la duda. Pero mira, cuando consideremos, por ejemplo, esto, como padre, madre, cualquiera, que no tiene más que un solo hijo, y es hija. Y ¿cómo no te va a doler sabiendo que no vas a tener descendencia por medio de ella, si es única? Y lo que va a pasar es que va a quedar confinada de por vida como servidora en el tabernáculo, virgen, sin casarse. Y no vas, como no tienes más hijos, ¿cómo no te va a doler? Sabes que tú la estás sacrificando, le estás impidiendo el hecho de que haga su vida como mujer, que ella se realice como mujer y como madre. Tú la estás sacrificando, ¿no? Entonces, y lo que habíamos, por ejemplo, ahorita en el estudio, dije, bueno, no podría estar enlistado aquí si él hubiera hecho algo que iba en contra de los designios de Dios. Él sacrificar humanamente a su hija, ¿no? Entonces, es razonable la duda, porque lo primero que se le viene a uno a la mente, y no nomás a ti, hermana, a mí también, y yo creo que a todos, es, no, qué terrible que tuvieron que matar a su hija. Adelante, mi hermana. Lo que pasa es que él no pensaba que su hija era la que iba a salir a brillar, pues. Nunca. Él pensaba que era algún animalito o algo, Sí. Pero fue su hija. Entonces ahí fue donde él sintió más feo, porque él no esperaba eso. Jamás. Sí, tiene razón, hermana. Y sí, ¿quién está ahí en línea? Adelante. ¿Quién? ¿Martín? Yo. Adelante. Yo quería comentar, bueno, en Levítico varias veces le dice Dios a los israelitas, ¿no?, que no deben de dar a sus hijos en sacrificio, aunque ahí directamente hablaba pues de darlos en sacrificio a Moloc, pero pues era una abominación el hecho de hacer eso, ¿no? Entonces yo también concuerdo en que no la dio en sacrificio. Además, el rasgar las vestiduras y eso, pues sí, también era por la hija, pero también en parte porque pues ahí ya daba fin a su descendencia, o sea, él ya no iba a tener más.
Gracias a Dios. Adelante. ¿Quién? Adelante, hermano. Sí, mi hermano, adelante. Hermano, buenas noches. Tal vez no es propiamente del tema de este personaje, gran personaje, pero voy a complementar algo que dijo mi hermano Luis Omar de este tema, por lo que poco oí, pero efectivamente, hermanos, es la obediencia. Lo hemos dicho una y otra vez en prédicas, en estudios, que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, habla de la fe obediente, monaj, en el hebreo. Hagan en cuenta que estamos en una lancha. Si remamos nada más con pura fe, ¿a dónde vamos a dar? Vamos a dar nada más puros giros. Pero si la otra tomamos el remo que dice obras, o acción, o obediencia, entonces ahora sí, esa lancha va a ir avanzando a una dirección. Entonces debe de tener fe con acción o con obras. Ahora, ¿qué debemos de obedecer ahora en la época, en la era cristiana? Bueno, la gracia del Señor se compone, es un don divino que no merecemos, se compone de dos factores, hermanos. Yo hice un estudio en Agua Azul. Es el factor divino y el factor humano. El factor divino interviene Dios, la gracia, Jesucristo, la sangre de Jesús, ¿verdad? El cuerpo, su resurrección y el Espíritu Santo. Y el factor humano, hermanos, pues lo que interviene es que ahí es donde viene la obediencia. Dice la palabra en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra, ¿sí? La suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos obedecer? El Evangelio. Ese es el punto neurálgico, hermanos, en esta época, y del cual como cristianos tenemos la gran comisión. Aportando lo que dijo mi hermana Rubí, que a veces dice, bueno, ¿cómo el Señor me escogió a mí? Que yo soy pecador. Pero lo dice la palabra nos da luz en 1 de Corintios capítulo 1, versículo del 26 en adelante. Dice, si me permiten leerlo. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, el Señor nos escogió, que luego decimos, caramba, ni siquiera me merezco el perdón de pecados, ¿cómo el Señor se fijó en mí? Pero ahora que me dio esa gracia, y que obedecí el factor humano, la suma de tu palabra, ¿sí? El oír, el creer, el confesarse, el arrepentirse y el bautizarse, la suma de tu palabra, es verdad. Ahora tenemos esa misión de transmitir el Evangelio. ¿Sí? Lo peor, yo a veces, yo no me siento digno de haber recibido ese perdón de pecados, pero se siente el amor de Dios, del Señor Jesucristo, que Él mismo ofreció su vida para el pago de todos nuestros pecados. Entonces, es muy importante para finalizar la fe obediente, hermano. Bien lo decía mi hermano Luis Omar, la fe obediente, no una fe muerta. Estamos en una fe obediente, desde los patriarcas hasta los discípulos del Señor. Siempre hubo obediencia. Hubo grandes hombres y grandes mujeres que fueron obedientes a la palabra del Señor. Es todo. Gracias por tu comentario, mi hermano. Es correcto. Si alguien más tiene algún otro comentario, adelante. Creo que en lo que nos debemos de basar, tal como decía la hermana Rubí, y por el que Jefté es nombrado en Hebreos, precisamente por los versículos 35 y 36, ¿no? Cuando dice, ay hija mía, en verdad me has abatido y tú mismas venir a ser causa de mi dolor,
porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractar, ¿no? Esa, como ya bien mencionaban, esa fe obediente, ese deseo de cumplir la promesa a pesar del dolor. Y bien lo decía la hermana, ¿no? La hija respondió entonces: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Así es. Tal vez sí es un poco ahí para estudiarle bien, porque siento que ambas vertientes pueden ser aceptables. Si se sacrificó o no, pero una vez una hermana me mencionó, ¿no? Si no viene algo en la palabra es porque no es relevante. Entonces, tal cual, lo importante aquí es el ver esa fe de Jefté, de decir: Dios me dio la victoria, Dios hizo que yo cumpliera con todo este propósito que Él mismo me dio, y pues voy a dar lo que yo prometí, ¿no? Y como decían bien, ¿no? Su hija, sabiendo ya sea que iba a ser sacrificado, o inclusive ese mismo dolor que ella misma expresó, ¿no? Que por eso incluso pidió 2 meses después de decir: no voy a conocer hombre, voy a morir virgen. Ambas son situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Y ella lo aceptó por fe y por amor a Dios, ¿no? Okay. Sí, mi hermano, sí, tiene razón. Si la Biblia no menciona el que fue sacrificada, pues ahora sí que lo que podemos nosotros inferir es el hecho de lo que veíamos en el estudio. Si él hubiera hecho algo que iba en contra de Dios, no estaría incluido aquí en Hebreos 11 como un hombre de fe. Su fe y ese ejemplo de fe radicó más que nada en cumplir a pesar de todo su dolor, a pesar del dolor que le causaba a su propia hija. Y de esas vertientes, pues se infiere que fue sacrificada para no casarse, para no conocer varón y servir de por vida al tabernáculo. Adelante. Sí, pues ya leyendo bien el relato, que como no se leyó, es Jueces 11, que abarca hasta el 12. Hasta parte del 12. Y no lo leímos, bueno, obviamente por falta de tiempo, pero ya leyendo aquí bien, ahorita lo estaba leyendo, y sí puede ser a lo que más es aceptable es eso, de que, por ejemplo, lo que tú dijiste, porque dice que ella fue a llorar su virginidad. Entonces, si fue a llorar su virginidad, es porque obviamente sabía que no se iba a casar, que no iba a conocer varón, no se iba a casar, no iba a tener hijos, y que iba a ser entregada a Dios. Entonces, sí, aquí, pues bueno, lo está explicando. Sí. Y sí, yo creo que, y como tú dices, ya viendo bien, pues sí, ellos no podían cometer sacrificios, porque como dijo Rubí, eso nada más se daban, creo que los amonitas o otros pueblos que sí sacrificaban a los hijos, los moabitas, que sacrificaban a un dios Moloch, no sé cómo se llamaban. La misma escritura habla de que no se, o sea, no se permitía que fueran sacrificados cuando era varón o era una mujer, sino que se clasificaban por cantidades de ciclos. Entonces, si no se permitía que fueran sacrificados, entonces, ¿cuál era el fin de estas personas? El servir de por vida. Como lo que conocemos actualmente, y que es una práctica que no es bíblica, lo de los sacerdotes católicos, que el celibato, y que son destinados a no casarse nunca, no conocer mujer. Eso es lo que debe de ser, como marca. Pero en ese tiempo, a la mujer, en el caso de la hija de Jefté, estaba destinada a no casarse, a no conocer hombre, a vivir una vida de servicio, como lo que conocemos como una monja, ¿ah?
pero destinada a eso. Se olvidaba de que iba a tener una vida normal como cualquier otra mujer. Y yo me imagino cuánto dolor por parte del padre de saberse culpable de esa clase de vida que iba a tener su hija, que ella no la quería, nunca la imaginó, ni la soñó, ni la pensó. Ella quería, como toda mujer, tener una vida como su esposo, sus hijos, una vida normal. Y ahora estaba amarrada para ser sacrificada a una vida donde iba a estar privada tanto de varón como de hijos, como una vida matrimonial. Servir de por vida. Y aquí está como menciona, tanto en Éxodo como en 1 Samuel, a esas mujeres que velaban la puerta del tabernáculo. Y en eso es donde se apoya precisamente. ¿No? Entonces, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, yo pedí todo eso porque nunca había visto eso de las mujeres, porque yo siempre pensé que eran para los levitas, todos esos servicios que se les hacían a Dios, que eran los levitas, lo que hacían todos. Los levitas, y luego estuvimos leyendo los los coatitas. Ajá, y de otros. Pero todos eran pues de ellos, de la tribu de Leví. Sí, aquí la literatura habla de... Bueno, ahora aprendimos. Sí, habla de mujeres que estaban destinadas para velar el tabernáculo, para velar el tabernáculo. Entonces, y caigo yo en conclusión de que el cristianismo está basado en la Biblia única y exclusivamente. Si la Biblia lo dice, ok. Si la Biblia no lo dice, nosotros no tenemos por qué quitarle, por qué ponerle, por qué creer, por qué pretender, porque yo creo única y exclusivamente lo que la Biblia dice, nada más. Dejar que la Biblia hable cuando tiene que hablar y callar nosotros. Entonces, ¿hay algún otro comentario, mis hermanos? ¿Alguna otra duda? ¿Una pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? A mí me gustó mucho este relato, muy bonita esta historia de este hombre. Jefté, y la obediencia, ¿no? Que como dice en ese versículo, no se pudo retractar y no se retractó. No. Obedeció. Y si es algo similar a la historia de Abraham con Isaac. Sí, pero él obedeció. ¿Ah? O de Samuel. ¿Perdón? Samuel, Ana también. Sí, similares. Entonces, si no hay ningún comentario más, vamos a dar por concluido el estudio, mis hermanos, y pues pedirle a nuestro hermano Vicente si gusta hacer una oración para cerrar este estudio. Mi hermano, gracias a todos mis hermanos que apartaron su tiempo para conectarse para este alimento espiritual que es el estudio de Hombre de Fe de este martes, y a nuestros hermanos que estuvieron a bien también presencialmente acompañarnos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Adelante, mi hermano. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre bendito, por este tiempo, por esta noche en la cual nos hemos reunido en este lugar, y hoy otros de nuestros hermanos a través de esta plataforma electrónica. Gracias, Señor, por su presencia y por el momento en el cual hemos escuchado tu palabra por medio de nuestro hermano Luis Omar. Gracias, Señor, por esta historia de este hombre de fe, y Padre, que nos ayuda para que podamos entender todos, principalmente quienes hemos hecho el compromiso contigo en aquel día cuando nos entregamos completamente a los pies de Jesucristo. Hicimos un voto de amarte, de servirte, de honrarte,
desde ese día hasta el último día de nuestra vida o hasta que vengas por segunda vez. Es un voto que nació en aquel tiempo de una convicción genuina, de un corazón dispuesto, de una seguridad de que a través del perdón de pecados, Señor, tú nos has dado el Espíritu Santo que nos transforma, nos guía y nos ayuda para que podamos cumplir fielmente nuestro compromiso contigo desde aquel día y hasta el día, Señor, que tú dispongas para todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tuvimos esa oportunidad de hacer un voto consciente, un voto razonado, un voto, Señor, en el cual hicimos el comparativo entre la vida que teníamos antes y la vida que tú nos ofreces y que es desde aquel día y hasta el último que nos concedas sobre la faz de esta tierra. Entonces decidimos la mejor parte. Padre, oramos por ellos que en un día hicieron el mismo voto, pero no siguen más en tu camino. Oramos rogándote que tu Espíritu Santo les redarguya para que sin ninguna demora se vuelvan a ti, Señor, y cumplan la parte del compromiso que hicieron contigo. Y a ellos, Señor, que vez tras vez escuchan el llamado tuyo para entregar su vida a los pies de Jesucristo, convénceles de que es mejor estar en tu camino y es mejor estar en tu reino que no estarlo. Padre, que sea en ellos una necesidad de poder hacer un voto de esa naturaleza. Gracias por este ejemplo de fe y entendemos que un voto que nació de una emoción, todo eso provocó, pero sin embargo este hombre decidió cumplir fielmente porque el Señor había empeñado su palabra. Ayúdanos pues entonces a ser fieles a ti en todo momento, a vivir, Señor, de la manera que tú quieres, a estar siempre conscientes de que el compromiso lo hicimos nosotros, porque nosotros necesitamos de ti. Ayúdanos pues entonces a ser constantes, a ser perseverantes y a ser cada vez más y más atentos a tu palabra y vivir por ella. Llévanos esta noche con bien a casa, oramos que nos concedas descansar y si es tu voluntad que el día de mañana amanezcamos con bien para poder continuar con nuestras actividades de cada día y también las actividades de tu iglesia para los tiempos que siguen de aquí al primer día de la semana. Padre Celestial, bendice a nuestros hermanos enfermos, pon tu mano sobre ellos y oramos, Señor, que nos ayudes en la solución de todos nuestros problemas y de nuestras necesidades en todo aspecto. Padre, confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nos dio mucho gusto que hayan estado con nosotros. Que Dios les bendiga, que descansen. Ay, Dios les bendiga. Hermanos, gracias a Dios tuvimos este estudio. Gracias a Dios. Gracias. Perfecto. El estudio. Por completo.